Vamos a dar lectura a este anexo, ejes articuladores, capacidades humanas para una sociedad democrática y plural, luces y algunos claroscuros. Carlos Rosa. Introducción. Los ejes articuladores refieren a dos principios fundamentales de lo que se conoce como la nueva escuela mexicana, NEM, la integración curricular y el derecho humano a la educación. La primera concibe la articulación como la conexión de los conocimientos y los saberes de las disciplinas que conforman los campos formativos y la vinculación de los procesos de enseñanza con las experiencias de la vida cotidiana de los estudiantes. En este sentido, los ejes articuladores facilitan otros dos aspectos centrales del Plan de Estudios 2022. Uno, la interdisciplinariedad para contrarrestar el reduccionismo y la especialización que derivan de un manejo a menudo burocrático y utilitarista del tradicional modelo disciplinar. Morín 2001. Y dos, el vínculo escuela y comunidad para reconocer que la escuela se encuentra ontológicamente inserta dentro del complejo entramado de relaciones comunitarias. Esta valoración del vínculo escuela-comunidad, lejos de minimizar la autonomía de la escuela ante el resto de los procesos, las instituciones y los actores sociales la fortalece desde una perspectiva pluralista, es decir, resalta la necesidad de cuestionar la universalidad de las formas, las estructuras, las prácticas y los procedimientos escolares ante la heterogeneidad cultural y social de las diversas comunidades que conforman la nación. Esto precisa de un proceso de reapropiación y resignificación del saber y de la educación escolar a partir de la propia comunidad territorio, la cual es local y, sin embargo, se interseca con lo nacional e internacional de manera recursiva en cuanto que estas dimensiones son comprendidas y significadas desde el propio locus de enunciación. La atención a la diversidad remite a otro principio fundamental del ANEM, el derecho humano a la educación. Tal derecho implica no solo garantizar el acceso, la permanencia y la conclusión de la trayectoria formativa, sino también la integración sustantiva de los alumnos en su diversidad cultural, lingüística, social, de género, de orientación sexual, capacidad y ritmos de aprendizaje. Desde el currículo, las relaciones de enseñanza y aprendizaje hasta la evaluación, la planeación y la gestión. Diario Oficial de la Federación 2022. Desde esta perspectiva, la diversidad ya no se concibe como el problema educativo del otro, por asimilar o incorporarse bajo modelos pedagógicos homogeneizadores, sino como un recurso que exige de construir los valores que desde la época postrevolucionaria se han instalado como referentes identitarios y epistémicos a través del nacionalismo, el mestizaje, la cultura de la clase media y la urbana y el positivismo. Gallardo 2022. En el marco de estos principios, los siete ejes articuladores manifiestan su propósito ético en cuanto a la centralidad de la relación con la diversidad. Ontoepistémico, dada la atención a los procesos diferenciales de subjetivación y de construcción del saber, y pedagógico, en cuanto a la recuperación de la autonomía docente y la valoración de la enseñanza como labor crítica frente a la deriva de la learnificación. Biesta 2022. Es decir, el giro neoliberal hacia una enseñanza centrada en el aprendizaje del niño con miras al logro de objetivos y no a su formación. El enfoque de las capacidades. Los ejes articuladores se basan en una perspectiva filosófica y pedagógica centrada en las capacidades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capacidades?
Una lectura detallada del plan de estudios revela que este término se emplea de dos formas, una general y, como comentaré más adelante, ambigua como una alternativa a los enfoques por competencias, y otra más específica referida a las capacidades humanas. En una segunda concepción, los ejes articuladores contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática y plural como la mexicana. Estos rasgos están relacionados con la realización de una vida digna, libre de discriminación y violencia, caracterizada por la justicia social. Diario Oficial de la Federación 2022, B 91. Este concepto de capacidades humanas hace referencia a la filosofía ético-política de Martha Nussbaum. Para la autora, un enfoque centrado en las capacidades, es decir, las respuestas a la pregunta, ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Nussbaum 2012-30 representa una alternativa humanista a las métricas que para evaluar la calidad de la vida se basan exclusivamente en el desarrollo económico. Según Nussbaum, cada sociedad debe asegurar el desarrollo de las capacidades internas, tanto innatas como aprendidas, y abordar las injusticias y desigualdades sociales arraigadas especialmente aquellas relacionadas con la discriminación o marginación que impiden el pleno funcionamiento de estas capacidades en todos los ciudadanos. Nussbaum 2012. Este marco filosófico permite comprender la función de los ejes articuladores, trabajar explícitamente el tema de la justicia social desde y para una educación humanista crítica. Luces. Avances hacia el reconocimiento efectivo del pluralismo. Los ejes articuladores abordan temáticas que ya han sido incluidas en las políticas curriculares del país, como la discriminación étnica y racial de género, la migración y el cambio climático. Sin embargo, a diferencia de los anteriores planes de estudios 2011 y 2017, por ejemplo, que trataban estos temas a escala meramente declarativa, sin materializarlos en contenidos específicos. El plan de estudios actual propone que se aborden como ejes centrales para dirigir el trabajo pedagógico y didáctico hacia la realidad social, a fin de reflejarse como temas y contenidos en los libros de texto gratuitos. Otra novedad destacable consiste en la forma de trabajar estas temáticas a través de los más recientes enfoques críticos de las ciencias sociales, como la perspectiva decolonial, la epistemología del sur y la teoría de género. Esto ha generado numerosas distorsiones mediáticas y ataques tanto al plan de estudios como en particular a los libros de texto gratuitos. En mi opinión, la principal razón de estas embestidas radica en que los enfoques adoptados centran la atención de las causas de la discriminación y la exclusión. Esto desestabiliza las certezas arraigadas sobre la sociedad y la escuela como entidades homogéneas y sobre los valores de la clase dominante. De hecho, es a través de una puesta en discusión radical de estos valores que los ejes de inclusión, interculturalidad crítica, pensamiento crítico y vida saludable proponen alternativas significativas. No se adaptan pasivamente a los términos con los que las anteriores reformas han abordado la diversidad y la marginación. Integración, tolerancia, diálogo, respeto, sino que buscan problematizarlos y replantearlos a partir de una comprensión profunda de los mecanismos históricos y sociales que, al reproducir la desigualdad, obstaculizan repetidamente su realización efectiva.
Desde esta perspectiva, la inclusión no se reduce a la educación por incorporar a los grupos marginalizados, sino a una comprensión de las causas de la exclusión, las cuales radican en en la perpetuación de las dinámicas de la colonialidad, como la cara oculta que acompaña el proyecto de modernización del país y la región. De la misma forma, la interculturalidad crítica se concibe como un proyecto destinado no solamente a la población indígena o afrodescendiente, sino a toda la nación, con el propósito de superar las causas de la discriminación, transformar la estructura social y repensar la identidad nacional a partir de la diversidad cultural. Desde el punto de vista pedagógico, un elemento de certera novedad en las políticas educativas del país, la interculturalidad crítica otorga igual valor a los aprendizajes y enseñanzas que se realizan en las comunidades locales y los conocimientos universales de la escuela, la ciencia y la innovación tecnológica. Esta igualdad de valor se refleja. Esto es referente a las epistemologías del sur, que viene aquí. La epistemología del sur y la teoría de género, dice. Estas corrientes de pensamiento se han originado en el llamado sur global, es decir, en las regiones oprimidas de los distintos países del mundo. Proponen la reflexión en torno a la desigualdad, el racismo, el colonialismo, el patriarcado y otros grandes componentes del modelo económico, político, social y educativo actual. Los movimientos sociales integrados por poblaciones indígenas de mujeres, personas de la diversidad sexual, entre otros, han puesto sobre la mesa la necesidad de producir conocimientos desde el sur para actuar de manera crítica y alternativa ante dicho modelo. Continuamos la lectura. Esta igualdad de valor se refleja también en los ejes: apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y artes y experiencias estéticas, en los que se muestra una alta atención a la diversidad cultural, epistémica y artística del país. Desde esta misma perspectiva, el pensamiento crítico se concibe como el desarrollo de las capacidades para establecer relaciones entre diferentes formas de conocimiento de conocimientos y saberes, para la construcción de relaciones y mapas dialógicos de comprensión del mundo. La educación para la vida saludable no es vista desde un punto de vista médico, individual y psicologicista, sino como el reconocimiento del impacto de los diferentes tipos de exclusión y marginalización en el cuidado del cuerpo y del medio ambiente. De la misma manera, la igualdad de género se propone como un tema de educación que cuestione las prácticas institucionalizadas que asignan a cada persona no solo una identidad de género, sino también una orientación sexual predefinida, que terminan por establecer situaciones de discriminación, desigualdad y exclusiones cruzadas, sexuales, raciales, de género, de clase y de capacidad, en los ámbitos social, laboral y educativo. Claroscuros. Como investigador en educación intercultural, diálogo de saberes y epistemologías indígenas, reconozco los avances significativos de los ejes articuladores en abordar pedagógicamente la diversidad y la exclusión social. No obstante, en consonancia con el análisis teórico de este documento, considero importante señalar al menos dos ambigüedades en cuanto a la aplicabilidad de dichos ejes. La primera ambigüedad surge en torno al concepto capacidades. Este término, cuando se presenta de manera general y no específica respecto de los ejes articuladores, en algunos casos parece incluir o referirse a habilidades y conocimientos.
mientras que en otros se deslinda claramente de estos conceptos. Por ejemplo, en la Ley General de Educación, sin aclarar si requieren tratamientos diferenciados para su desarrollo. Lo mencionado genera una confusión que me lleva a la siguiente consideración. Queda claro que el concepto capacidades pretende representar una alternativa al de competencias, ya que su articulación con el saber como forma de apropiación subjetiva del conocimiento denota la intencionalidad de la NEM de superar la visión tecnocrática e instrumental de la educación neoliberal. Sin embargo, esta intención no elimina por sí sola la ambigüedad declarativa y operativa del término, que requiere mayor especificación para su realización en la práctica docente. Una segunda ambigüedad se relaciona con la aplicabilidad de los 7 ejes articuladores. En mi opinión, esto deriva de la excesiva libertad otorgada a los docentes sobre la pertinencia de trabajar con uno u otro eje, de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias. Diario Oficial de la Federación 2022. Aunque esta libertad resalta la necesaria autonomía del magisterio, principio fundamental de la NEM, la decisión de abordar temas críticos de relevancia nacional como la igualdad de género, la vida saludable y la interculturalidad no deberían estar sujeta a la discreción individual de los docentes. Más bien, debería evidenciar la necesidad de completar el bagaje pedagógico y didáctico especializado de cada maestro y maestra, ya que los ejes articuladores conforman el núcleo humanista del plan de estudios y además configuran los 10 puntos de perfil del perfil de egreso. En conclusión, me parece que tal confusión sobre la pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador puede generar malentendidos respecto de cómo llevar a cabo la contextualización por medio del programa analítico, la cual no debería entenderse como la posibilidad de elegir cuáles capacidades humanas educar, sino cómo desarrollarlas, todas y cada una, adaptándolas a las especificidades de las diversas comunidades, territorios donde opera la escuela.